Quiero hablarte con calma, sin grandes palabras ni intención de impresionar, desde un lugar sincero, porque hay cosas que no se aprenden leyendo ni escuchando a otros, solo se entienden cuando te tocan la vida, y esta es una de ellas. Nos enseñaron a ser competitivos, a destacar, a ganar, a sobresalir, y no está mal. Ser competitivo en algo es importante, te exige, te saca del promedio, te obliga a desarrollar habilidades, disciplina, enfoque, te empuja a dar lo mejor de ti cuando todo está a favor, cuando hay resultados, cuando hay aplausos, cuando el esfuerzo tiene recompensa visible. Pero con el tiempo entendí algo que nadie me dijo al principio. Ser competitivo cuando todo va bien no es tan difícil. Lo verdaderamente significativo, lo verdaderamente formador, es ser bueno cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando no hay resultados, cuando no hay señales, cuando no hay aplausos, cuando nadie está mirando. Ahí es donde se separan los que juegan del juego de los que se convierten en alguien. Quiero hablarte desde mi propia experiencia, desde algo que viví en carne propia. El network marketing, un camino que muchos idealizan cuando ven resultados, pero que pocos entienden cuando miran el proceso completo. Hubo una etapa en la que todo florecía, el equipo crecía, las personas todas llegaban, las reuniones estaban llenas, los números acompañaban. El mensaje era fácil de compartir porque parecía validado por la realidad. En ese momento, ser constante no costaba tanto, ser disciplinado no era un sacrificio, quedarse era lógico, todo tenía sentido. Pero lo que más me marcó no fue ese momento. Lo que realmente me transformó fue la etapa donde no pasaba nada, cuando el crecimiento se detuvo, cuando la energía bajó, cuando las llamadas no respondían igual, cuando las promesas parecían tardar demasiado, cuando los resultados no justificaban el esfuerzo. Ahí empezó la verdadera historia, porque en ese punto ya no te quedas por emoción, no te quedas por expectativa, no te quedas por aplauso, te quedas por convicción o te vas. Y la mayoría se va, no porque sean incapaces, no porque no tengan talento, sino porque confundieron el entusiasmo inicial con compromiso real, porque creyeron que el valor estaba en ganar rápido y no en sostenerse cuando no hay garantía. En ese silencio incómodo, cuando nada ocurre, es donde se revela quién eres de verdad. Ahí ya no puedes esconderte detrás del sistema, ni del equipo, ni del contexto. Ahí solo quedas tú y tu decisión de quedarte o no. Quedarse cuando todo fluye es fácil. Quedarse cuando todo se estanca, eso es otra cosa. Y no me refiero a quedarte de forma ciega, me refiero a quedarte presente, atento, aprendiendo, observando, corrigiendo, fortaleciéndote por dentro, porque cuando nada ocurre afuera, todo ocurre adentro. En ese tiempo aprendí cosas que jamás hubiera aprendido en la etapa de crecimiento. Aprendí paciencia, aprendí humildad, aprendí a trabajar sin validación, aprendí a sostenerme sin resultados inmediatos, aprendí a escuchar más que a hablar, a revisar mis creencias, a fortalecer mi carácter. Ahí entendí que el verdadero entrenamiento no ocurre cuando ganas, sino cuando resistes sin endurecerte. Ser competitivo no es solo rendir bien cuando el escenario está a favor. Ser competitivo es no abandonar tu estándar cuando el entorno deja de premiarte. Es seguir haciendo bien las cosas cuando nadie te reconoce por hacerlo. Es mantener la calidad incluso cuando podrías bajar el nivel sin que nadie lo note, porque cualquiera puede verse bien cuando todo funciona, pero pocos se mantienen íntegros cuando todo falla. En el network marketing, como en la vida, hay ciclos, momentos de expansión, donde todo parece fluir, donde las conversaciones son fáciles, las oportunidades aparecen y el esfuerzo parece multiplicarse solo. Y luego vienen los otros momentos, los que casi nadie muestra, los momentos de aparente sequía, esos periodos donde haces lo mismo o incluso más y sin embargo no ves resultados claros, donde el avance no se nota,
donde el camino se siente largo y silencioso y la mayoría interpreta esos momentos difíciles como señales para irse, como si la falta de resultados inmediatos fuera sinónimo de fracaso, como si el proceso tuviera que confirmar cada paso con una recompensa visible. Vivimos en una cultura que nos acostumbró a la inmediatez, a la validación constante, a la idea de que si algo funciona debe hacerlo rápido y sin demasiada fricción. Y cuando eso no ocurre, aparece la duda, la frustración, la tentación de abandonar. Pero esos momentos no siempre indican que algo está mal. Muchas veces indican que algo está madurando, que el proceso se está profundizando, que la persona está siendo preparada para un siguiente nivel que todavía no puede sostener. La sequía no siempre es ausencia de crecimiento, a veces es crecimiento que ocurre bajo tierra. El problema es que la mayoría no se queda lo suficiente para descubrirlo. Se van justo cuando el proceso empieza a exigir algo más que entusiasmo. Se van cuando el sistema deja de empujar y el compromiso tiene que nacer desde adentro. Se van porque confunden incomodidad con error, silencio con fracaso, espera con pérdida de tiempo. En el network marketing, como en la vida, no todos los ciclos se sienten bien, pero todos enseñan algo. Los ciclos de expansión te muestran lo que es posible, los ciclos de sequía te muestran quién eres, y solo quien entiende esa diferencia puede atravesarlos sin romperse, porque quedarse en los momentos difíciles no es obstinación ciega, es una forma de confianza profunda en el proceso y en uno mismo, pero no siempre es así. A veces ese tiempo donde nada ocurre es el espacio que la vida necesita para formarte, para quitarte capas, para romper dependencias externas, para que dejes de apoyarte solo en el resultado y empieces a apoyarte en quien estás siendo. Ahí ocurre algo silencioso pero poderoso. Dejas de depender de la motivación, empiezas a depender de tu identidad y eso cambia todo, porque cuando te quedas el tiempo suficiente, algo se ordena, no afuera primero, adentro. Empiezas a entender mejor el negocio, sí, pero sobre todo te entiendes mejor a ti, entiendes por qué reaccionas como reaccionas, por qué te frustras, por qué te comparas, por qué dudas, y al entenderlo lo trasciendes. Ahí es donde ocurre la magia, no la magia del éxito rápido, la magia del crecimiento real. Esa magia no se ve, no tiene forma clara, no se puede fotografiar ni resumir en una historia de 15 segundos, no se puede mostrar en redes porque no ocurre en la superficie, ocurre por dentro, en los silencios, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude, en los días en los que no pasa nada y aún así decide seguir y por eso no genera likes, no despierta admiración inmediata, no recibe validación externa, pero construye algo infinitamente más importante, construye una base interna, una base que no depende del aplauso, ni del reconocimiento, ni del resultado del mes, una base que se sostiene incluso cuando el entorno cambia, cuando las condiciones se vuelven adversas, cuando el contexto deja de acompañar. Esa base no se rompe porque no fue construida con euforia, sino con constancia, no fue levantada sobre expectativas, sino sobre decisiones conscientes. Cuando tienes esa base, ya no vives a merced de las circunstancias. No te defines por los picos ni te destruyes en las caídas. Aprendes a caminar con equilibrio, a sostenerte en medio del movimiento, a entender que los cambios externos son inevitables, pero que tu centro no tiene por qué moverse con ellos. Esa base interna te da algo que pocos tienen: estabilidad emocional, claridad, capacidad de respuesta. No reaccionas de inmediato, no te desarmas ante el primer golpe, no te exaltas ante el primer logro, porque sabes que lo importante no está afuera, sino en la coherencia que has construido por dentro. Y cuando todo se mueve, porque siempre se mueve, esa base se convierte en refugio, en ancla, en punto de partida. No te salva de las dificultades, pero te permite atravesarlas sin perderte. No te evita el dolor, pero evita que te quiebre. Y eso, aunque no se vea, aunque no se celebre, es uno de los logros más grandes que una persona puede construir.
Muchos quieren resultados sin atravesar el vacío, quieren cosechas sin invierno, quieren aplausos sin silencio. Pero la vida no funciona así. Los procesos reales tienen momentos donde parece que no pasa nada y sin embargo todo se está gestando. Si te quedas, todo va a ocurrir. No en el tiempo que tú quieres, no de la forma que tú imaginas, pero va a ocurrir. Porque quedarte no es solo permanecer físicamente, es quedarte comprometido con aprender, con mejorar, con crecer, con no traicionarte, con no bajar tu estándar solo porque el contexto no responde. Quedarte es un acto de fe, pero también de carácter. La mayoría abandona justo antes de que algo cambie, porque el cambio verdadero no avisa, no manda señales claras, no garantiza nada, simplemente ocurre cuando ya eres la persona capaz de sostenerlo. Y esa persona no se forma en la abundancia, se forma en la escasez emocional, en la espera, en la constancia silenciosa. Hoy miro hacia atrás y entiendo que lo más lindo no fue cuando todo florecía, no fue cuando los números crecían, cuando las reuniones se llenaban, cuando las palabras salían fáciles y el camino parecía confirmarse solo. Eso fue agradable, sí, pero también fue ligero. Fue una etapa donde el entorno sostenía el ánimo, donde avanzar no requería tanta profundidad interna. Era crecimiento, pero no era transformación. Lo más valioso fue haberme quedado cuando nada ocurría, cuando el silencio se alargaba, cuando las expectativas se enfriaban, cuando cada día parecía igual al anterior y no había señales claras de que el esfuerzo estuviera valiendo la pena. Ahí, en esa aparente quietud, se dio el trabajo más importante, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque quedarme en ese momento me obligó a mirarme sin disfraces, a reconocer mis miedos, mis dudas, mis impulsos de abandonar, a enfrentar la incomodidad de no tener respuestas rápidas ni resultados visibles. Y al atravesar todo eso sin huir, algo empezó a ordenarse. No fue inmediato, no fue evidente, pero fue profundo. Ahí me convertí en alguien distinto, más sólido, porque aprendí a sostenerme sin depender de lo externo, más consciente, porque empecé a entender mis reacciones, mis motivaciones, mis límites, más real, porque dejé de actuar para demostrar y empecé a actuar por convicción. Ya no hacía las cosas para que funcionaran rápido, sino para que funcionaran bien. Ese tiempo donde nada ocurría no fue un vacío, fue un taller, un espacio de formación silenciosa. Y hoy sé que sin ese periodo cualquier éxito posterior me habría quedado grande, porque no habría tenido el carácter para sostenerlo. Por eso, cuando miro hacia atrás, no agradezco tanto lo que logré, sino lo que aprendí al quedarme cuando todo parecía detenido, porque ahí se forjó la versión de mí que hoy puede avanzar sin perderse. Y eso nadie te lo puede quitar. Ser bueno cuando todo va bien es admirable, pero ser bueno cuando todo va mal, eso te transforma. Ahí descubres que no estabas construyendo solo un proyecto, sino a ti mismo, que el negocio era el contexto, pero el verdadero trabajo era interno, que la competencia no era contra otros, sino contra la tentación de rendirte. Por eso hoy creo firmemente en este mensaje. Si te quedas, todo va a ocurrir, no como promesa vacía, como verdad vivida. Quedarte te enseña lo que ganar rápido nunca podría. Quedarte te prepara para sostener lo que viene. Quedarte te convierte en alguien que no depende de las circunstancias para avanzar. Y cuando finalmente las cosas empiezan a moverse otra vez, porque se mueven, siempre se mueven, ya no eres el mismo. No porque el contexto haya cambiado primero, sino porque tú cambiaste antes. Algo en tu forma de mirar, de sentir, de responder a la realidad se volvió más firme, más sereno, más profundo. Ya no reaccionas con la misma ansiedad ante cada pequeño avance, ni con la misma desesperación ante cada pausa. Hay una templanza nueva, una calma que no existía antes, porque ahora sabes que los ciclos van y vienen y que tu valor no depende de ninguno de ellos. Los resultados ya no te marean, no te suben a un pedestal emocional del que luego caes con fuerza. Los recibes con gratitud, pero sin perder el centro.
entiendes que son consecuencia, no identidad, que hoy están y mañana pueden cambiar. Y como ya aprendiste a sostenerte cuando no estaban, ahora no los necesitas para sentirte válido. Los disfrutas, sí, pero no te gobiernan. Los aplausos tampoco te deslumbran. Ya no buscas la aprobación con la misma urgencia, porque pasaste demasiado tiempo caminando sin ella. Aprendiste a confiar en tu criterio cuando nadie lo validaba, a respetarte cuando nadie te reconocía. Y eso te dio una independencia interna que ningún reconocimiento externo puede comprar. Los aplausos llegan, pero no te definen. Se agradecen, pero no te conducen. Y los silencios ya no te rompen, porque conviviste con ellos, porque los atravesaste sin huir, porque aprendiste a escucharte cuando afuera no había ruido. El silencio dejó de ser amenaza y se volvió espacio, espacio para pensar, para ajustar, para crecer. Ya no lo interpretas como señal de fracaso, sino como parte natural del proceso. Sabes que no todo avance hace ruido y que no toda pausa es retroceso. En ese punto entiendes algo esencial. El verdadero crecimiento ocurrió antes de que los resultados volvieran. Ocurrió en ti, en tu carácter, en tu paciencia, en tu capacidad de quedarte cuando hubiera sido más fácil irse. Y por eso, cuando las cosas se mueven otra vez, ya no te mueven a ti. Tú estás más quieto por dentro, más anclado, más preparado para sostener lo que viene sin perderte en el camino, porque aprendiste lo más importante, aunque en ese momento no supieras ponerlo en palabras. Lo aprendiste sin aplauso, sin certificado, sin nadie señalándolo como un logro. Lo aprendiste viviéndolo. Ser competitivo no es brillar cuando hay luz, es no apagarte cuando todo se oscurece. No es rendir bien cuando el escenario está a favor, cuando el viento empuja, cuando el entorno valida. Es sostenerte cuando el viento se detiene, cuando el escenario queda vacío, cuando la validación desaparece. Ahí se redefine por completo lo que significa ser bueno. Ya no se trata de destacar, sino de permanecer. No se trata de ganar, sino de resistir sin endurecerte. No se trata de demostrar, sino de seguir siendo fiel a tu estándar interno cuando nadie te está evaluando. Porque cualquiera puede verse fuerte en la abundancia, pero solo quien ha atravesado la escasez sabe lo que vale realmente. No apagarte cuando todo se oscurece implica seguir cuidando la calidad cuando podrías descuidarla, seguir siendo íntegro cuando podrías justificar cualquier atajo, seguir entrenando, aprendiendo, construyendo, aun cuando no hay señales claras de recompensa. Implica aceptar la incomodidad sin convertirla en amargura, aceptar la espera sin convertirla en resignación, aceptar la duda sin dejar que se vuelva abandono. Ahí ocurre la magia, pero no la magia que muchos imaginan, no la del resultado inmediato ni la del giro espectacular. Ocurre una magia más silenciosa y mucho más poderosa. Te vuelves inquebrantable por dentro. Empiezas a confiar en ti de una manera nueva, ya no porque todo salga bien, sino porque sabes que incluso si no sale, tú te quedas, y esa confianza interna cambia la forma en que enfrentas todo lo que viene después. Ahí empieza lo verdaderamente grande, no cuando llegan los resultados, sino cuando ya no los necesitas para seguir adelante, cuando ya no negocias tu compromiso según el clima externo, cuando entiendes que tu mayor ventaja no es el talento, ni la oportunidad, ni el contexto, sino tu capacidad de permanecer lúcido, presente y fiel a ti mismo en medio de la oscuridad. Lo verdaderamente grande empieza cuando ya no te define lo que ocurre afuera, sino lo que decides sostener adentro. Cuando ya no dependes del impulso del momento, sino de una identidad construida en silencio. Y desde ahí, cuando la luz vuelve, porque siempre vuelve, no solo brillas, iluminas con una fuerza distinta, más profunda, más real, más duradera.